Matías Batista, buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Juan Carlos Jessy? Muy buen mediodía para ustedes y para toda la audiencia. ¿Es otro país, acaso, por lo que charlábamos el viernes, la última vez que tuvimos contacto contigo, Matías, por lo menos en mi caso, a este martes, donde nos reencontramos? ¿Cómo sigue todo esto? A ver si tenés un poquito una brújula pequeña, orientanos. Bueno, en primer lugar lo que hay que decir es que Javier Milei tuvo la reunión ayer con el presidente y ya empezó a dar algunas declaraciones que son realmente muy interesantes de para dónde va a caminar con su nuevo gobierno, con su primera gestión a partir del 10 de diciembre, ¿no? Y en ese sentido, él empezó a mencionar algunas cosas que empiezan a generar algún tipo de observación por parte del común de la sociedad. Lo primero que dijo es, y que fue muy contundente, vamos a hacer un ajuste de 15 puntos del PBI y lo vamos a hacer de manera rápida. No va a haber gradualismo, no hay lugar para el gradualismo y en el marco de esta charla que él tenía ayer con Alejandro Fantino, en un momento Fantino le pregunta, bueno, pero la obra pública, le dice, ¿qué vas a hacer con la obra pública? Bueno, dice, no hay plata. O está bien, le dice, pero el presupuesto 2024 te contempla un conjunto de obras, los intendentes, los presidentes comunales, los gobernadores tienen en su carpeta un conjunto de obras de infraestructura que la economía necesita, que el país necesita. No hay plata. Por lo tanto, Javier Milei considera, y este es un aspecto que me parece muy importante en la nueva etapa que se viene, él considera que la obra pública tiene que ser obra privada y se tiene que hacer por incentivo del sector privado. Por un incentivo obviamente económico, para eso tienen que dar los números y tiene que financiarse el proyecto. Con respecto a esto, yo quiero hacer una observación muy importante. Hace mucho tiempo se publicó un trabajo científico sobre los problemas de América Latina de economía, que muchos deberían leer, sobre todo los economistas, y en ese trabajo científico explicaba que los problemas de crecimiento de América Latina y de falta de competitividad estaban dados por la falta de desarrollo de infraestructura. ¿Esto qué quiere decir? Que la economía argentina y latinoamericana, pero en este caso la nuestra, necesita el desarrollo de la infraestructura. ¿Para qué? Para que esa infraestructura esté al servicio de mejorar la competitividad del país. Si vos dejás eso en manos privadas y no lo hace el Estado con una planificación integral, vas a encontrarte con varios escenarios. El primero es que no vas a lograr la competitividad en los sectores que vos querés desarrollar, sino que solamente vas a encontrar la competitividad en los sectores que al sector privado le interesa desarrollar. Ese es el primer aspecto negativo que vas a tener. El segundo va a ser los problemas geográficos. Hay provincias que van a poder abordar algunas obras de manera supletoria, poniéndole guita a ellos, en términos más claros, y hay provincias que no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque la mirada del país tiene que ser federal. Esto atenta contra el federalismo. ¿Por qué? Porque hay provincias que no van a tener un mango para hacer las obras de infraestructura y no las van a poder llevar adelante y van a tener un atraso muy importante en lo que es su desarrollo. Y vas a tener desarrollos dispares a lo largo y a lo ancho del país con un impacto muy fuerte en las economías regionales. Algo de lo que se habló mucho en campaña y que me parece que hay que ponerlo sobre la mesa. Las economías regionales necesitan integración en cuanto a infraestructura y si esa infraestructura no la hace el Estado, al privado es muy probable que no le interese hacerlo porque necesita un horizonte por lo menos de 20 años para recuperar las inversiones que se tienen que hacer. No es lo mismo mantener una ruta que construirla, son dos cosas distintas. Por lo tanto, el horizonte para el cual vos tenés que tener garantizado el flujo de ingresos, lo tenés que planificar para 20 años. Y eso no va a ocurrir. Entonces me parece que acá hay un punto que la clase política tiene que poner en discusión, porque una cosa es lo que quiere Javier Milei llevar adelante y otra cosa es, bueno, ¿qué queremos como nación, no? Mati, ¿Sabés sí, qué me perdón, trajo? Juan. Perdón, no, ¿qué me trajo como recuerdo? Aquellos primeros meses de Carlos Menem con su gobierno, allá entre el 89, 90, con tanta desazón, con números dramáticos, con hiperinflación,
hasta la llegada de Cavallo, la convertibilidad y la inversión española con las autopistas del Sol, para todo lo que era el gran cordón del ejido urbano, suburbano, tomando como punto de referencia la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y otras salidas para otros cursos de provincias. Me pasó por ahí la mente, por aquella inversión que los españoles hacían y que también en su momento fue muy criticado, pero que dejó algunas autopistas interesantes al paso del Bueno, tiempo, ¿no? La sigue ese usando. punto, Juan Carlos, es un punto muy importante el que marcas. Ahí la iniciativa privada en función de un esquema de rentabilidad y de flujo y de una intención de desarrollar no algo que le sirva al país, sino algo que le sirve a ellos, que en definitiva le terminó sirviendo al país, fue un ejemplo de éxito. Vamos a otro ejemplo de éxito. Toda la red de ferrocarriles desarrollada por los ingleses en la Argentina tenía un objetivo económico que era la extracción minera de la Argentina. Entonces, esa extracción que se habían planificado sirvió para el desarrollo incipiente en ese momento de la Argentina. Ahora, el capital privado va a ir a desarrollar lo que le interesa al capital privado en función de sus negocios. Y eso no necesariamente tiene que ver con los intereses del desarrollo del país. Podemos tener solamente obras de infraestructura que le interesen al privado en función de un negocio puntual y eso no es algo que haga el desarrollo del país. Entonces, si bien puede haber casos puntuales de éxitos, lo que no existe un país en el mundo que no tenga obra pública planificada en función de sus intereses estratégicos. Claro, claro. A eso apuntaba Matías con la pregunta, porque ayer Milei dijo, vamos a ir a un sistema de iniciativa privada y tomó como referencia a Chile, ¿no? Sin embargo, en Chile hay también obra pública. Digo, no es solo obra privada. Obviamente, no existe, pero es un Existe. esquema, no existe, en el mundo no O sea, existe. a ver, un esquema mixto. Bueno, un esquema mixto es el que planificó Macri, participación público-privado. Pero, ¿cómo era ese esquema? El Estado planificaba las obras en función de su desarrollo estratégico y participaba el capital privado. ¿Ok? Entonces ahí tenés los objetivos estratégicos del desarrollo del país orientados por el brazo rector del Estado y la participación del capital privado. Bueno, es un esquema que puede tener grado de éxito en algunos aspectos y falencias en otros, pero no deja de ser un esquema en donde el que planifica el desarrollo estratégico es el Estado. No nos olvidemos que Argentina tiene 3.500 kilómetros de largo y 1.600 de ancho y es enorme en cuanto a dispersión geográfica, a culturas, a economías regionales. Esto no es Uruguay, porque en Uruguay, bueno, viste, lo podés armar a esto. Ahora, es importante la participación desde el punto de vista rector del Estado. Lo que yo entiendo de Milei es que él dice, el Estado se retira, el privado entra a jugar y tomará las decisiones que tenga que tomar. Entonces, eso que dejó en claro ayer en el programa de Fantino es lo que me hace ruido desde el punto de vista estratégico. Vas a tener desarrollo en algunos lugares y en otros, yo digo, a los españoles les interesó el desarrollo de infraestructura en Ciudad de Buenos Aires, capital federal. Perfecto. ¿Les va a interesar desarrollar en Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, algo? Bueno, cambia la cosa, ¿no? Obvio. Mati, sé que hiciste un laburo que tiene que ver con la obra pública aquí en la provincia de Santa Fe, ¿no? Nosotros hoy teníamos la posibilidad también de hablar con el gobernador de la provincia, Omar Perotti, lo hicimos también con el intendente electo, ¿no? De la ciudad de Santa Fe, sobre todo frente a esta incertidumbre y preocupación. Hay muchas obras de gran importancia para la provincia y en este caso para la ciudad capital, que a partir de los dichos de Milei de ayer quedarán inconclusas en stand-by. Bueno, son 41 obras en el presupuesto 2024 con asignación presupuestaria para 2024, 25, 26 y el valor total de la asignación para este año puntual es de 19.500 millones, pero si uno toma en el mediano y largo plazo, estamos hablando de una inversión
millonaria en la provincia de Santa Fe que se va a terminar cayendo. Entonces, esto también hay que ponerlo sobre la mesa y hay que discutir esta cuestión, porque está desde reparación del túnel subfluvial hasta reparación de las principales autopistas de la provincia. Bueno, hay un montón de obra estratégica que si no la hace el Estado, ¿quién la va a hacer? Y eso va a decantar ¿en qué? En peores rutas, peores caminos, peores autopistas, peor infraestructura y pérdida de competitividad para las economías regionales de Santa Fe. Y sí, habrá más anuncios. Es muy lento y bastante complicado. Lo iremos viendo y te vamos a seguir escuchando, Matías Batista. Una buena tarde. Un gran abrazo.